Hay una diferencia entre creer que algo es verdad y saber cómo funciona. La mayoría de la gente que practica el ocultismo cree que su tarot es el correcto, que su iniciación es legítima, que los símbolos que ven en los videoclips de las celebrities no son coincidencia, que hay una magia real detrás del poder, que alguien en algún nivel tiene acceso a algo que el resto no tiene. Eso es creer. Hoy vamos a ver cómo funciona, y cuando ves cómo funciona el mecanismo por dentro, ya no puedes mirar al escaparate con los mismos ojos. Esto es el nivel de outbound del iceberg del ocultismo. El nivel donde la autoridad se examina desde adentro y donde descubrimos que casi toda la autoridad esotérica tiene el mismo esqueleto. Y eso es un simulacro. Empecemos con algo que parece pequeño, pero no lo es. El concepto del tarot verdadero. El True Tarot, la idea de que existe un tarot auténtico, hermético, no contaminado, frente al tarot de gatitos, de hadas, de dragones, de pastel, el tarot real, el que porta la tradición simbólica sin adulterar. ¿Cuál es ese tarot? Depende de a quién le preguntes. Los defensores del tarot de Marsella te dirán que el Rider, publicado en 1909, vulgarizó el tarot, que Pamela Colman Smith convirtió los arcanos menores en ilustraciones narrativas para hacerlos accesibles a gente que no sabía leer el simbolismo real, que perdió el lenguaje visual original. Los defensores del tarot de Thoth te dirán que el Rider malinterpretó la cábala, que White y Crowley estaban en guerra sobre las correspondencias astrológicas, que White las ocultó deliberadamente y que solo el Thoth, terminado en 1944, expresa el sistema completo. Y los defensores del Rider te dirán que es el estándar universal porque democratizó el acceso al tarot. Los tres tienen razón en algo, y los tres tienen un problema fundamental. El tarot de Marsella fue un juego de cartas impreso en masa en Lyon en el siglo XVII. Era un producto comercial de imprenta. No tenía correspondencias astrológicas, no tenía cábala, no tenía sistema hermético. Todo eso lo injertó después la Golden Dawn en el siglo XIX. Después, White lo modificó y después Crowley también lo modificó. Y lo volvió bajo su propio sistema, cada uno bajo su propio sistema. Y de hecho ahí en medio existe todos dando su inyección de lo que ellos creían. No hay un tarot verdadero. Hay tres sistemas incompatibles que comparten el mismo mazo de 78 cartas y tres comunidades que se acusan mutuamente porque uno es una versión corrupta. El tarot verdadero no es historia, es marketing invertido. Diferenciación de producto en un mercado saturado. La marsellista que defiende el Marsella como el auténtico usando exactamente la misma estrategia de que vende un mazo de hadas, solo que lo hace con cierta bibliografía. Y si el tarot verdadero es una guerra por autoridad simbólica, las sociedades secretas son la fábrica donde eso se produce. El caso que mejor lo ilustra lo conoces: la Orden Hermética de la Aurora Dorada, fundada en Londres en 1888 por tres masones: William Wynne Westcott, William Robert Woodman y Samuel Liddell MacGregor Mathers. Se presentaba como heredera de una tradición Rosacruz ininterrumpida, respaldada por documentos cifrados y por una misteriosa iniciadora alemana llamada Fräulein Sprengel. Todo falso. Los cipher manuscripts, los documentos en los que supuestamente descansaba la autoridad de la orden, eran hojas escritas en un cifrado bastante simple. Westcott los obtuvo de un masón llamado
Kenneth Mackenzie, que probablemente los escribió él mismo, y Florence Pregel, la condesa de Landsfeld, que supuestamente había iniciado a Westcott en una orden alemana, no aparece en ningún registro histórico. Westcott inventó su correspondencia para darle autoridad iniciática a esa orden. Lo sabemos porque cuando la propia Golden Dawn investigó este asunto, Westcott nunca pudo comprobar que esta persona existió. La orden colapsó en menos de 15 años. El matrimonio Oros, dos estafadores que se infiltraron, montaron su propio culto con rituales robados y terminaron en la cárcel. Mathers fue expulsado, los miembros se dividieron en facciones y Crowley, iniciado en 1898, publicó los rituales secretos de la orden en su propia revista entre 1909 y 1913, violando todos los juramentos de secreto, porque los juramentos de secreto, como todo lo demás, eran parte de esta escenografía. Sé lo que estás pensando, que la Golden Dawn es un caso excepcional, que hubo órdenes secretas con una autoridad real. El problema es que cuando investigas esa cadena de autoridad siempre llega el mismo momento, el momento donde el eslabón no existe. Los Rosacruces del siglo XVII probablemente nunca existieron como una orden física, eran una broma literaria que alguien se tomó en serio. La masonería cimentó su conexión con los templarios y con el templo de Salomón. La autoridad iniciática siempre es retrospectiva. Siempre se fabrican mirando hacia atrás, hacia el origen, que nadie puede verificar. La cadena de transmisión que no tiene ruptura verificable en ningún punto no es una cadena, es un relato. La Ouija, el objeto esotérico más mal interpretado de la historia moderna. Patentada en 1861 por Elijah Bond, era un juego de mesa, un entretenimiento del espiritismo victoriano de 1880. El nombre surgió porque en una sesión alguien preguntó cómo se llamaba el tablero. La planchette deletreó Ouija y dijo que significaba buena suerte. Eso es lo que le preguntaron a un tablero de madera y eso fue lo que respondió. No es la fusión de sí en francés y en alemán. Es lo que un producto comercial dijo sobre sí mismo bajo el efecto ideomotor. En 1853, casi 40 años de la existencia de la Ouija, el físico Michael Faraday demostró el efecto ideomotor. Los participantes de una sesión de mesas giratorias mueven los objetos sin saber que los están moviendo. El cerebro envía impulsos musculares inconscientes en respuesta a la expectativa. La planchette se mueve porque tú la estás moviendo, pero tu cerebro no lo registra como un movimiento voluntario, así que lo atribuyes a otra cosa. Los estudios modernos lo replican sin excepción. La Ouija produce experiencias subjetivas, intensas, catarsis, sensación en la presencia. Pero su eficacia paranormal es nula. Es un dispositivo de autoengaño psicomotor. Y hay un dato que a nadie le gusta mencionar. Los ocultistas serios del siglo XIX la despreciaban. La Golden Dawn nunca la incorporó a su sistema técnico. Lo consideraba un truco de salón, sin valor iniciático. La Ouija nunca fue esotérica. Se volvió demoníaca en 1973 cuando El Exorcista la usó como punto de entrada. Antes de esa película era un juguete. Después fue un portal. El marketing del miedo es más potente que cualquier ritual. La ley del triple retorno. El pilar ético de la Wicca moderna. Todo lo que hagas, bueno o malo, regresa a ti multiplicado por 3. Una ley cósmica de equilibrio moral que los practicantes de brujería deben respetar para no volverse contra sí mismos. ¿Y de dónde viene? Viene de una novela de 1949. Gerald Gardner escribió la frase "Ever mind the rule of three. What you send out comes back to thee", en su novela High Magic Said, publicada bajo seudónimo. Luego la metió en el código ético de la religión que estaba construyendo. No existe en la brujería popular europea histórica. Los cunning folk, los curanderos ingleses, lanzaban maldiciones y protecciones sin ninguna concepción de esto triple, del retorno triple. No es una ley ancestral, es una rima de un funcionario colonial británico jubilado. Y ahí está la esquizofrenia, porque el circuito de brujería ecléctica y de la mano izquierda han desarrollado técnicas para mitigar esa ley. Hechizos, espejo,
No te estoy maldiciendo, solo te devuelvo tu propia energía, trabajo de justicia sin culpa, invocaciones de soberanía personal. Detengámonos aquí un segundo. Si la ley de 3 es una ley cósmica, real e inevitable, no puedes mitigarla, igual que no puedes negociar con la gravedad. Si puedes mitigarla, entonces no es una ley cósmica. Es una preferencia ética personal que puedes ignorar cuando te inconviene. El concepto mismo de mitigación demuestra que la ley no es real. Es una construcción social que algunas comunidades wicanas han interiorizado tanto que ahora necesitan hackearla para poder practicar con soberanía. Y hackearla demuestran que nunca fue una ley. Era un acuerdo comunitario presentado como cosmología. Trascender la dualidad. No hay bien ni mal. Todo es uno. El verdadero sabio no juzga. Esta idea circula por Instagram, TikTok, retiros de yoga, cuentas esotéricas con millones de seguidores, y en su raíz hay conceptos filosóficos muy profundos y legítimos. El Advaita Vedanta hindú sostiene que la dualidad es maya, ilusión. Solo Brahman, el absoluto, es real. Todo lo demás es apariencia. El budismo Mahayana trabaja con la vacuidad, el sunyata. La tradición hermética habla de la unidad primordial detrás de esta multiplicidad. Esas son tradiciones rigurosas, décadas de práctica bajo guía, meditación, disciplina, de construcción cognitiva sistemática. No son posturas, son procesos. La versión de Instagram hace algo muy específico con eso. Toma la conclusión. No hay bien ni mal, todo es uno. Y descarta todo el proceso que llevaría a poder sostener esa posición de manera honesta. El resultado es una licencia para la pereza moral. Y la pregunta que desmonta el argumento es simple. Si todo es una ilusión y la dualidad no existe, ¿por qué tienes que pagar renta? Operas en la dualidad constantemente. Distingues entre lo que te conviene y lo que no. Entre lo que te hace daño y lo que no. La dualidad no ha desaparecido. Solo has aprendido a invocar su inexistencia cuando te conviene eludir una responsabilidad. El Tantra, el sistema que más honestamente trabaja la transgresión del dualismo, no dice que el bien y el mal no existen. Dice que se trascienden abrazándolos, no negándolos. Hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Ernest Junger acuñó el tema Psychonaut en 1970. Era escritor alemán, amigo personal de Albert Hoffman, el que descubrió el LSD. Lo usó en su libro Aproximaciones, drogas y embriaguez para describir a un tipo específico de investigador. Alguien que entra en estados alterados de conciencia con rigor metodológico, documenta lo que encuentra y trae resultados a la ciencia. No un místico, un cartógrafo. Después llegaron los 70s, Leary y McKenna. El Psychonaut se convirtió en un profeta contracultural, visionario, que trae verdades del otro lado, entidades alienígenas, la Stoned Ape Theory de McKenna, la idea de que los hongos psilocibios provocaron el salto cognitivo de nuestra especie, una hipótesis fascinante, sin evidencia verificable. Y después llegó TikTok, y hoy Psychonaut es alguien que consume psicodélicos con intención espiritual, sin protocolo, sin documentación, sin método, solo el viaje y la anécdota. La degradación es perfecta y predecible. En 50 años el término pasó de herramienta científica a profecía contracultural, a identidad digital de consumo. Cada salto quitó una capa de rigor y añadió una capa de espectáculo. Tener una experiencia intensa no te convierte en un cartógrafo de la mente, igual que tener fiebre no te convierte en médico. La exploración requiere método. Sin método es solo un viaje bien contado. Internet lleva décadas analizando los símbolos ocultos en videoclips, actuaciones públicas, triángulos, ojos, cuernos y todas esas
cosas y gestos rituales. La conclusión es siempre la misma. Las celebridades son iniciadas en sociedades secretas, tienen protección mágica, acceden a un poder que los mantiene en la cima. Voy a hacer una sola observación y luego dejo que lo hagas tú. La magia ceremonial históricamente ha sido una práctica de los márgenes. La Golden Dawn era un club de clase media con problemas económicos. Crowley murió en una pensión de Hastings con deudas. Los ocultistas de renombre del siglo XX fueron, casi sin excepción, figuras marginadas, excéntricas, sin influencia política real. La premisa de que el poder económico y político está sostenido por magia ceremonial invierte la evidencia histórica por completo. En 2018, la baterista de Beyoncé la demandó por Extreme Witchcraft, por ser muy bruja, y Magic Spells of Molestation. El juez desestimó el caso. Los triángulos en los videoclips son iconografía masónica y hermética usada como estética visual. Queda bien en la cámara, los equipos de diseño lo saben, los directores creativos lo usan porque tiene peso visual, no porque Beyoncé sea iniciada en ningún grado, o tal vez sí, no lo sabemos. Pero la teoría persiste, y persiste porque tiene una función psicológica muy concreta. Si los poderosos tienen éxito, porque poseen una magia que tú no tienes, entonces tu falta de éxito no es estructural, no es sistémica, no es el resultado de desigualdades que requieren análisis colectivo, es solo que a ti te hace falta acceder a ese ritual. Es una forma de explicar la desigualdad que no obliga a nadie a cambiar nada. La magia como sustituto del análisis político, la envidia ontológica como consuelo. Y vamos ahora al reality shifting que explotó en las redes sociales durante la pandemia del 2020. Técnicas con nombres como The Raven Method o el The Alice in Wonderland Method o el Pillow Method. Las promesas pueden mover tu conciencia a una realidad alternativa. Hogwarts. El universo de My Hero Academia. Una versión de tu vida donde tú eres quien quieres ser. Más de 1.800 millones de visitas en TikTok bajo el hashtag Shifting Realities. Los investigadores que han estudiado el fenómeno lo identifican como ensoñación lúcida e imaginación guiada combinadas con estados hipnagógicos, los estados de transición entre la vigilia y el sueño. Los practicantes experimentan sensaciones genuinas, flotan, visiones, parálisis parcial. Son estados alterados que son reales. La interpretación que les dan es completamente determinada por el universo cinematográfico de Marvel y por la física cuántica pop de divulgación de bajo rigor. El pathworking clásico, el viaje meditativo dentro del árbol de la vida de la Golden Dawn, operaba dentro de un cosmograma fijo. Cada senda tenía correspondencias, guardianes, pruebas específicas. Era una estructura simbológica con lógica interna. Se tardaba años en dominar. El shifting es lo mismo, sin mapa, sin estructura, sin años de trabajo. Escribes un guión de la realidad que deseas, lo lees antes de dormir y esperas. Es la visualización creativa convertida en metafísica de franquicia cinematográfica. La experiencia subjetiva es real. La interpretación ontológica, que tu conciencia viaja literalmente a otra dimensión, es una fantasía culturalmente determinada por el MCU. No lo digo para ridiculizarlo, lo digo porque la brecha entre lo que ocurre y cómo se interpreta es exactamente esa brecha que este iceberg lleva ya niveles explorando. Y aquí está lo que resiste, porque hay prácticas cerradas que no son discursos de TikTok. La regla de Ocha, el candomblé, el Ifá Yoruba, el chamanismo siberiano tradicional no son invenciones del siglo XIX, no son reconstrucciones de un folclorista romántico. Tienen cadenas de transmisión reales, en algunos casos de siglos, que requieren linaje, comunidad, territorio y lengua ritual. Y hay alguno muy específico en ellas que las distingue de todo lo que hemos visto hoy. No necesitan defenderse en redes sociales. Una práctica es verdaderamente cerrada cuando su eficacia depende de la cadena de transmisión, cuando el conocimiento no existe fuera de la relación maestro-discípulo, cuando no puedes aprenderla en un libro ni en un tutorial, no porque haya un cartel de prohibido, sino porque el libro no contiene lo que se transmite en la iniciación. En el Haché,
la fuerza ritual del candomblé no está en ningún texto, está en la práctica continua dentro de la comunidad. Quien no fue iniciado no puede operar, no porque no lo dejen, sino porque literalmente no tiene ese instrumento. Compara eso con el discurso de las close practice en redes sociales, el gatekeeping, que habla más de la ansiedad del practicante por no parecer apropiador que de las necesidades reales de la comunidad que supuestamente protege. La práctica que necesita un hilo de Twitter para cerrarse no estaba cerrada, estaba disponible. Solo alguien decidió ponerle un cartel. La puerta de hierro no necesita el cartel, es una puerta de hierro. Y bien, hagamos un balance. El verdadero tarot es marketing invertido en un mercado saturado. Las sociedades secretas construyeron su autoridad sobre documentos falsificados y genealogías sin verificar. La Ouija es un dispositivo de autoengaño psicomotor que el cine convirtió en un portal demoníaco. La ley de 3 es una rima de una novela de 1949. Trascender la dualidad en su versión de consumo es una licencia para no responsabilizarse de nada. Los psiconautas dejaron de ser cartógrafos para convertirse en identidad de red social. Los símbolos en los videoclips de las celebridades son decisiones de los directores creativos. Cambiar de dimensiones es fanfiction con estados hipnagógicos reales y cosmología de Marvel. Y debajo de todo esto hay prácticas que nunca entraron al mercado, que no necesitan validación externa, que no se explican ni se definen porque su cierre no es un discurso, es una estructura. La tesis de este nivel es simple. Casi toda la autoridad esotérica que circula públicamente es un simulacro. Se fabrica con los mismos mecanismos: la antigüedad falsa, la genealogía inventada, el documento de que nadie puede verificar, la repetición viral que sustituye la evidencia. Y hay una razón por la que eso funciona. Funciona porque la mayoría de la gente que busca estas prácticas no está buscando un sistema técnico, está buscando autoridad. Alguien que le diga que lo que practica es real, legítimo, poderoso. Y el simulacro provee exactamente eso. Con bibliografía, con rituales, con comunidad, con una historia inventada. Lo que no puede proveer es lo único que importa. Si quieres saber qué queda cuando eliminas el simulacro por completo, si quieres saber qué hay en el fondo del iceberg, donde ya no circula nada públicamente, eso está en el siguiente nivel. Y probablemente ese sea el más corto de todos, porque lo que no se puede vender tampoco se puede explicar.